Bien, ahí iniciamos la grabación. Bueno, a ver. Acá, ¿todo el mundo ve mi pantalla? ¿Me están viendo? ¿Está bien? Sí, ¿Sí? ¿Se ven? Bien. Bueno, esta es la práctica 7, chicos. Vamos a trabajar sobre el ejercicio 3. Vamos a hacer una primera versión y después la clase que viene vamos a continuar con algunas modificaciones. ¿Sí? Bueno, voy a leer el ejercicio. Dice, en un club se realiza un torneo de ajedrez en el que se anotaron 20 participantes. Finalizada cada partida, se ingresa a la computadora los dos números de los jugadores con sus puntajes correspondientes. Para cada jugador, si se ingresa un 1, quiere decir que ganó, si se ingresa un 0, quiere decir que perdió, y si se ingresa 0,5, bueno, ahí en el enunciado dice tablas, pero en realidad es empate. No sé, ¿tablas qué quiere decir, Fer? ¿Es empate? empate. Es Claro, la empate. terminología propia del deporte. No sabía que se decía así en ajedrez, pero bueno. Lo supuse porque era ganó, perdió o empató. Bueno, se quiere saber quién ganó el torneo y la tabla de posiciones con sus respectivos puntajes. Dice, resolver para los siguientes casos. Entonces vamos a considerar el caso A, donde dice el número de participantes es un número comprendido entre 1 y 20. O sea, hay 20 participantes y los números de esos participantes arrancan 1 y terminan 20. Después, en la clase que viene, o si tenemos tiempo hoy, veremos. Dice, la opción B sería el número de participantes, es el número de socios del club. En ese caso, vamos a tener 20 personas, 20 jugadores, pero los números correspondientes pueden ser cualquier número, ¿sí? O sea, el primer jugador puede tener el número 500, el segundo el 100, el tercero 5000, ¿sí? Dependiendo de el número de socio del club. Bien, y la opción C dice, se dispone de un archivo llamado códigos.dat que posee los números de socios anotados al torneo. Se dispone también de un archivo llamado torneos.dat con los resultados de cada partida. Se solicita que la tabla de posiciones con sus respectivos puntajes se guarde en un archivo tabla.dat. Algo de esta opción C vamos a hacer simplemente porque para trabajar con el algoritmo elegí no ingresarlo de teclado, sino que vamos a leer los resultados de las partidas de un archivo para que sea más rápido. Después, si quieren, podemos hacer la modificación para leer del teclado. Dice, contemplar las opciones de resolución utilizando arreglos apareados, arreglo de registros. Entonces vamos a comenzar con esta opción, arreglos apareados. Bien, voy a ir a primero mostrarles cómo vamos a usar los datos. Fíjense, yo acá hice un ejemplo de un archivito con los resultados de las partidas. Y lo que digo, bueno, cada línea me va a dar la información de una partida. En este caso, el primer número corresponde a uno de los jugadores, el segundo al puntaje de ese jugador, el tercer número, el número del jugador contra el que jugó, y el resultado para ese segundo jugador. Entonces, en esta primera partida hubo un empate entre el jugador 1 y el jugador 2. Esta segunda línea me dice que entre el jugador 1 y el jugador 3 se jugó una partida en la cual ganó el jugador 1, porque tiene un puntaje de 1 y el otro tiene 0. Esta tercera línea me dice que el jugador 1 jugó contra el jugador 4 y que también ganó. Esta otra línea que el jugador 1 jugó contra el jugador 5 y en este caso perdió, ¿sí? El puntaje se le asignó al jugador 5. Y esta quinta línea me dice que el 1 jugó contra el jugador 6 y que en este caso hubo un empate, por eso se reparten los puntos. Bueno, y así podría seguir agregando líneas al archivo con distintas jugadas. Fíjense que yo puse, en realidad siempre puse que jugaba el jugador 1, porque en realidad mi idea era completar todas las jugadas del 1, y después completar las del 2 que no aparezcan acá, las del 3, bueno. Pero no quise seguir perdiendo tiempo creando el archivo, después eso lo pueden completar ustedes para ir probando.
Te iba a llevar bastante tiempo eso. Sí, sí, por eso. Así que vamos a trabajar con estos datos y la idea sería usar arreglos apareados, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras de datos les parece que podemos usar? ¿Qué arreglos? ¿Viste? Ya les dije que vamos a usar arreglos apareados. ¿Qué arreglos tendríamos que definir para poder llevar un conteo de los puntajes de cada uno de los jugadores y poder después hacer una tabla de resultados, ¿sí? Mostrar arriba de toda la tabla el ganador o sea, mostrar el orden en orden decreciente de puntajes, el listado de todos los jugadores. ¿Qué estructura de datos o qué arreglos apareados podríamos definir? ¿Qué se les ocurre? Habiliten los micrófonos si están tratando de hablar, porque no escucho nada. ¿Nadie? ¿Podés poner de vuelta el enunciado para ver? Sí, perdón. Igualmente ustedes, acuérdense que la práctica 7, ejercicio 3, ¿sí? Se pueden bajar el PDF y tenerlo siempre abierto para chequear. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener la información de cada una de las partidas, calcular el puntaje total de cada jugador, de acuerdo a esas partidas que nos van dando información, y por último crear una tabla de posiciones. Mostrar quién es el ganador, quién es el segundo, quién es el tercero y así, desde el 1 hasta el 20. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre la versión de que los números de participantes son del 1 al 20, la opción A. Y vamos a usar arreglos apareados. ¿Qué arreglos tendríamos que usar? ¿O qué arreglos se les ocurre que podríamos usar? Uno con ¿Nadie? número de participantes, pues, Número de participantes, sí, bien. em, ¿Y después qué es lo que nos interesa calcular? si ganó, perdió. Bueno, y el puntaje de cada uno. El puntaje. Bueno, entonces esas dos cosas nos dan los dos arreglos que tenemos que usar, ¿sí? Voy a sacar el enunciado y voy a volver al archivito. Entonces, según lo que decimos, vamos a tener un primer arreglo, según lo que me decías recién, vamos a tener el número, bueno, esto es difícil escribir con esto, así que sepan entender, con el número del participante y otro segundo arreglo, también cada uno de estos arreglos tienen 20 posiciones, ¿sí? De la posición 1 hasta la posición 20, y de la posición 1 hasta la posición 20. Bien, ¿qué números van a ir acá al principio? ¿Cómo voy a inicializar este arreglo que contiene los números de jugadores? O mejor dicho, vamos a empezar inicializando el arreglo de puntajes. ¿Qué puntaje inicial tiene cada jugador antes de obtener la información del archivo? ¿Con qué arrancamos? 0. Con 0, ¿sí? O sea, vamos a llenar el arreglo de puntajes con todos ceros, ¿sí? 20 ceros va a haber acá. ¿Y qué vamos a ir haciendo? A medida que vamos a leer una línea, por ejemplo, si leemos esta línea, ¿qué casillas del arreglo P tengo que modificar? La primera. Del arreglo P, la primera casilla. La segunda, perdón.
La segunda sola. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, ¿esto qué es? ¿Qué era el primer número? Les había dicho. ¿Qué era este primer numerito? El primer partido. No, El primer jugador. jugador. Esto, ¿Qué cosa? este segundo valor. Ah, ¿Lo están viendo? el puntaje del partido. O sea, cómo El salieron. puntaje del primer jugador. Esto ¿Puedes es... explicar de vuelta ese, Ah, bueno, por eso. ese archivo? Cada línea me da información de una partida. ¿Qué me dice? El primer numerito es el número de uno de los jugadores. El segundo es el puntaje de ese jugador. El tercero es el jugador contra el que jugó el otro. O sea, esta línea me dice que el jugador 1 jugó contra el jugador 2. El puntaje del jugador 1 es 0,5 y el puntaje del jugador 2 es 0,5. O sea que hubo un empate. ¿Se entiende? Claro, ahora sí. ¿Sí? Y entonces, la segunda línea, ¿qué me está diciendo? ¿Quién jugó contra quién y quién ganó, quién perdió o hubo empate? Y te dice que Hubo el empate. jugador 1 jugó contra el jugador 3 Ujú. y ganó el 1. Bien, bueno, entonces vamos a ir leyendo línea por línea y vamos a ir modificando el arreglo este de puntajes, ¿sí? Bueno, entonces, según los datos que tengo en esta primera línea, ¿cómo modifico este arreglo con esta línea? ¿Qué casillas tengo que modificar del arreglo P? El primero y el segundo. Bien, los dos primeros. ¿Y qué tengo que hacer? Tenía 0 en los dos. ¿Qué tengo que hacer? Asignarle 0,5 a los dos. Sí, en realidad tengo que sumarle 0,5 a los dos, ¿no? Porque voy a ir acumulando. ¿Sí? Entonces voy a hacer, según esa primera línea, lo que tengo que hacer a C0, sumarle 0,5 en la posición 1 y en la posición 2. Eso con respecto a esta primera línea. Entonces estos datos ya los cargué. Ahora vamos a la segunda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué líneas tengo que modificar? ¿Qué casillas del arreglo P tengo que modificar? La 1 y la 3. La 1 y la 3. A la 1, No, ¿qué tengo que hacer? claro. ¿Cómo? Sumarle uno. No, no, si a la 1 le tenés Tengo que que sumar sumarle 1 1 y a la 3 le sumas 0. y a la 3 le sumo 0. Bueno, en este caso no me va a modificar, pero lo voy a tener que hacer. Voy a sumar ese 0. Después, la línea 3. ¿Qué casillas modifico? El 1 y el 4. El 1 y el 4. Voy a poner el 4 acá que no tenía. Entonces, le sumo un 1 más a la primera casilla y a la 4 le sumo un 0. La línea 4. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle un 0 a la 1 y al 5 le sumo Un 1. 1. Y después, acá en esta línea me dice que el 1 jugó contra el 6. Bueno, esperen, voy a borrar un segundo acá para que no me quede todo pegado. Acá voy a agregar la 6, la sexta casilla. Uy, la 6 con un 0. Voy a hacerlo un poquito más largo. Bueno, y acá pongo punto suspensivo porque hay varias casillas en el medio. Bueno, entonces a las 6 me quedó que le tengo que sumar 0,5 y al 1 le tengo que sumar 0,5. ¿Sí?
¿Se entendió acá cómo usé el archivo para ir modificando los valores del arreglo P? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, el jugador 1, ¿con cuántos puntos me va a quedar? Con 4. ¿Con 4? Con 3, Tres, perdón. con tres. Con 3. ¿Sí? Esperen que es muy grande. Bien, con 3. Entonces voy a borrar todo esto. Y voy a poner un 3. O sea, acá me quedó guardado un 3. En el 2, ¿qué me quedó? 0,5. 0,5. 0,5. En el 3 me queda un 0, pues le sumé 0. En el 4 me quedó un 0. En el 5 me queda un 1. Y en el 6 me queda... Uy, me confundí. Y en el 6 me queda 0,5. ¿Sí? ¿Se ven? Los valores, bueno, y todos los otros me quedan en 0, porque, bueno, según este archivo, los otros no jugaron. Bueno, habría que completar el archivo para que todos participen. Bueno, ¿y cómo tendría que ser el ranking? ¿Quién ganó el torneo según este arreglo P? Jugador 1. El jugador 1. Segundo, 5. el jugador 5. Tercero, bueno, hay 2 terceros. El 2 y el 6. Y un empate. Hubo un empate ahí en tercer y cuarto lugar. Y después el resto me quedaron en 0. ¿Sí? Fíjense, ustedes miran esto y me dice el jugador 1 tuvo un puntaje de 3, el jugador 2 tuvo un puntaje de 0,5. Si yo ordeno esto de mayor a menor, ¿voy a poder seguir haciendo esa relación entre el índice y el número de jugador? No. Porque ¿cómo me quedaría este arreglo ordenado? Te quedaría Me uno quedaría, ordenado y el otro desordenado. me quedaría así, 3, 1, 0,5, 0,5, y después todo el resto que sigue son todos ceros. ¿Sí? Si yo ordeno el arreglo P, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo que esto que ven acá es el arreglo P ordenado, de mayor a menor? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, tenemos 3, 1, No debería estar. ¿cómo? Que si no debería estar cada puntaje con el jugador. Claro, acá está en cada puntaje con el jugador. ¿Sí? Hasta acá venimos bien. El problema es que después me dicen hacer una tabla con los resultados, diciendo quién ganó, quién salió segundo, quién salió tercero, y eso conlleva a que yo tenga que ordenar este arreglo. Pero al ordenar este arreglo, pierdo el número de un jugador como índice. ¿Sí? Es por eso que necesitamos trabajar este arreglo P con un arreglo apareado que tenga el número de jugador que me indiquen la posición. Entonces, cuando yo arranco, voy a inicializar así, este arreglo apareado. Cuando yo esté leyendo el archivo, voy a tener estos dos arreglos de esta forma. En el puntaje, para el jugador 1, voy a cargar en la casilla 1, para el jugador 2 en la casilla 2, para el jugador 3 en la casilla 3, y voy a mantener esa relación
en el arreglo apareado que me indique el número de jugador. Ahora, cuando yo ordene el arreglo P, este es el P ordenado, cuando yo haga los intercambios para realizar la ordenación, voy a también tener que realizar los cambios en el arreglo apareado número, que es el que me dice qué jugador está asociado a ese puntaje. Entonces, nos quedaría algo así, para el ejemplo concreto que estamos viendo. Cinco, 6, bueno, después sí. ¿Qué número aparecería con esta posición, con este valor, con este puntaje, digamos? ¿Qué jugador le corresponde ese puntaje? El 1. El 1, ese va a seguir en esta posición. El 1 ¿a qué jugador le corresponde? Al 5. Al 5. El 0,5, esto 0,5, uno corresponde al jugador 2 y otro corresponde al jugador 6. ¿Sí? Y después, el resto de los jugadores que tienen todo 0, que pueden aparecer en cualquier orden porque son todos equivalentes. Entonces, fíjense, estos dos números estaban en la primera posición, se mantuvieron en la primera posición. Antes tenía el 5, tenía así, 5, 5. Ahora fíjense, este 5 que estaba en la quinta posición pasó a estar en la segunda, y el 1 que estaba en la quinta posición pasó a estar en la segunda. O sea, voy ordenando los dos arreglos en simultáneo, pero teniendo en cuenta de ordenar este de mayor a menor. ¿Sí? Ordeno el puntaje de mayor a menor, pero teniendo cuidado de mantener la relación entre los dos arreglos, porque justamente son arreglos apareados. Los arreglos apareados van siempre juntos, o sea, fíjense, estos datos de acá corresponden al primer jugador, estos datos de acá corresponden al segundo, bueno, después al tercero, al cuarto, al quinto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si yo hago modificaciones, ordeno este arreglo, tengo que tener cuidado de mover en el mismo orden el arreglo apareado, para no perder la relación entre uno y otro. ¿Se entiende la idea del arreglo apareado, cómo vamos a trabajar? ¿Chicos? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien, bueno, vamos ahora a borrar todo esto, que era más o menos la aplicación de la implementación que vamos a ver. Y yo acá ya traje código implementado para que veamos y vayamos discutiendo. Entonces, como les decía, vamos a trabajar, fíjense, este es el algoritmo principal. Tenemos un primer arreglo P para guardar los puntajes de cada participante. Ese arreglo P tiene un tamaño N. Fíjense, yo N lo defino como 20, como una constante, ¿sí? Para así después, si quiero el día de mañana trabajar con más o menos participantes, lo que hago es modificar el valor este de N. Después tengo un arreglo apareado que guarda los números de los socios, de tamaño N, o sea, en este caso 20. Y lo que hago es, voy a cargar los datos, voy a llamar, fíjense, a una subrutina carga, que me va a llenar los dos arreglos, el arreglo de los números de jugadores y el arreglo de los puntajes. Para eso yo voy a usar este archivo que ven acá, torneo.dat, que es el que le mostré antes que estuvimos haciendo el ejemplito. Bueno, la carga, según el enunciado
en la primera versión no había que hacerla con archivo, así habría que haberla hecho quizás con la carga de datos manual. Yo la carga manual no la voy a implementar ahora, vamos a trabajar con el archivo, después les va a quedar para ustedes si quieren hacerla manual. Deberían hacerla para practicar. Bueno, vamos a ver cómo se implementa carga. Ustedes vayan interrumpiéndome si en algún momento tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, yo voy a carga. Carga recibe los dos arreglos de tamaño n, uno de enteros y uno de reales. Y lo que hace carga es simplemente, va a preguntar si quieren hacer la carga manual o la carga automática. Fíjense, ¿qué hago acá? Dentro de carga, la subrutina carga, creé una variable que llamé opción. Esto lo voy a separar para tener la declaración y la inicialización separada, como hacemos siempre. Entonces, declaro una variable opción e inicializo opción a 3. 3 es una opción inválida, ¿sí? Porque yo, ¿qué digo? Le voy a decir al usuario, presione 1 para la carga manual de datos, 2 para la carga de datos desde el archivo torneo.dat. Y voy a leer la opción del usuario. Al inicializar opción en 3, fuerzo a que la primera vez entre y me muestre este mensaje, ¿sí? Entonces, la primera vez se inicializa opción a 3, como 3 es distinto de 1 y distinto de 2, me muestra el mensaje, presione 1 para la carga manual de datos, 2 para la carga de datos desde el archivo. El usuario ingresa una opción, si la opción es 1, bueno, acá se queda indefinidamente hasta que se ingrese 1 o 2. Una vez que sale, se ingresó 1 o 2, si el usuario ingresó 1, va a llamar a la subrutina carga manual, y si se ingresó 2, va a llamar a la subrutina carga automática. Eso es por si no tendríamos el archivo. Claro, en realidad, o sea, fíjense, yo acá la llamo a esta subrutina y esta subrutina no la tengo implementada, está vacía. Yo esto lo dejo listo para poder hacer las dos implementaciones por separado. Yo hice hice la carga automática, fíjense acá, la subrutina. Carga manual, digo que es una subrutina que recibo estos dos arreglos, pero bueno, esto se lo dejo para completar a ustedes. Yo trabajé con la carga automática a través de este archivo torneo.dat. Pero bueno, implementé una subrutina carga que me da la opción de llamar a una de las dos subrutinas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Fíjense, ahí tienen la subrutina carga entera. Lo que hace es, le pregunta al usuario qué quiere hacer, la carga manual o la carga automática. En función de si ingresa 1 o 2, se llama la subrutina correspondiente. Yo voy a trabajar con carga automática. Fíjense que carga recibía un arreglo de enteros número y un arreglo de reales P, y se lo estoy pasando a esta subrutina de carga automática, porque en realidad esta subrutina es la que va a llenar realmente esos arreglos. Entonces voy a la subrutina carga automática. Recibe como parámetro esos dos arreglos. ¿Y qué pasa? Tiene que inicializar. ¿Cómo inicializamos los arreglos? Bueno, yo acá definí variables, que ahora después vamos a ir viendo qué es cada una. Digo, lo primero que hacemos es inicializamos los números de socios e inicializamos a 0 los puntajes. Los arreglos en C trabajan de 0 a 1 menos del tamaño. Si número es un arreglo de 20, los índices, ¿desde dónde hasta dónde van? Hasta 19. Hasta 19, ¿sí? Entonces, por eso hago un for de 0 a i menor estricto a n, que n es 20, o sea, esto va a ir desde 0 hasta 19. Y fíjense que en la posición i guardo el valor i más 1. ¿Por qué hago esto? Profe, ¿puedes explicar por qué de hasta 19? ¿Por qué hasta 19? Sí. Porque tenemos 20 jugadores. Fíjense, esta n... va del 0, no, ya entendí.
¿Entendiste? Claro, o sea, arranca del 0. Claro, arranca del 0. La diferencia con pseudocódigo que trabajamos a partir de 1. En C trabajamos de 0 hasta 19. Hasta 1 menos el tamaño. Entonces, en la posición 0 vamos a poner un 1. En la posición 1 vamos a poner un 2, ¿sí? Porque los jugadores lo vamos a contar desde 1 hasta 20. Y en nuestro arreglo, los índices en C van desde 0 hasta 19. Entonces, cuando inicializo el arreglo con los números de jugadores, tengo que tener cuidado de esto, de no escribir I en el número de jugador, porque si no, esto va a poner los números de jugadores desde 0 a 19. Y en realidad los jugadores van de 1 a 20, me decía el enunciado. Entonces, inicializo el arreglo de número de jugadores de esta forma. ¿Y qué tengo que hacer acá? Inicializar el arreglo con los puntajes. Inicializo desde la posición 0 a las 19, todo con puntaje 0. ¿Sí? Esta es la inicialización de los dos arreglos. Una vez que inicialicé con 0 todos los puntajes, tengo que ir a abrir el archivo. Digo, cargamos los datos del archivo y calculamos el puntaje de cada participante del torneo. ¿Sí? Entonces, voy a abrir el archivo torneo.dat con la función fopen y en la opción de read, ¿sí? De lectura. Y mientras no llegue al fin de archivo, yo ese archivo no sé cuántas líneas tiene. Pero no importa, porque en realidad lo que me va a decir a dónde voy a tener que ir a modificar el puntaje son los números de los jugadores que están en cada uno de los renglones que aparecen. En cada renglón, acuérdense que tengo los datos de 2 jugadores. Los 2 jugadores que jugaron una partida. Entonces, mientras no sea el fin de archivo, ¿qué hago? Leo toda una línea. Fíjense, tengo un entero, un real, un entero y un real, que es el primer jugador con su puntaje, el segundo jugador con su puntaje. Y fíjense que acá aparecen las variables que yo tengo declaradas acá arriba. Jugador 1, jugador 2, puntaje 1 y puntaje 2. ¿Sí? Las primeras son de tipo entero, las segundas de tipo real. Y para la lectura, para usar el scanf, acuérdense que tenemos que leer con el ampersand. Fíjense, yo acá voy a estar leyendo, por ejemplo, jugador 1 contra el jugador 2. ¿En qué posición voy a tener que modificar? Tengo que prestar atención de la corrección esta que hice acá. ¿Sí? O sea, fíjense, si en el renglón del archivo, que corresponde a la partida que estoy cargando, me aparece un 0, el puntaje, ¿a dónde lo voy a tener que ir a modificar? ¿En qué casilla? Perdón, si me aparece un 1, ¿en qué casilla tengo que ir a tocar? A ver si me siguen. Esta jugada me dice que jugó el jugador 1 contra el jugador 2. ¿En qué índice están los puntajes del jugador 1 y el jugador 2? En mi arreglo P, en C. El 1. El 1 está en la posición 0. Y el 2 está en la posición 1. Porque yo lo que había hecho antes, porque había hecho el análisis para pseudocódigo, había dicho, y íbamos de 1 a 20. ¿Sí? Uy. Pero en C no tengo desde 1 hasta 20. En realidad es desde 0 hasta 19. Y en esta posición 0 voy a trabajar con los datos del jugador 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro, entonces lo tenés en la posición 0 y en la 1. Claro, tengo que tener ese cuidado cuando trabajo con C, que en pseudocódigo no lo tengo que considerar porque trabajo directamente con los índices a partir de 1.
pero en C tengo que tener cuidado de eso. Entonces, si en el archivo leo, fíjense, acá leo un número de jugador y acá leo otro número de jugador, los índices le tengo que restar 1. ¿Sí? Si es el jugador 1, voy a ir a tocar la posición 0. Si es el jugador 2, la posición 1. Si es el jugador 18, voy a ir a modificar la posición 17. ¿Sí? Entonces, fíjense, por cada línea que leo, de esta forma, tengo que modificar los puntajes de 2 jugadores. Entonces voy a la posición jugador 1 menos 1, le asigno el valor que tenía antes más el puntaje que acabo de leer para ese jugador. Y para el jugador 2 voy a la posición jugador 2 menos 1 y le asigno el puntaje que tenía más el puntaje que acabo de leer para ese jugador. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo con el ejemplito? La única diferencia con el dibujo que yo hice antes es los índices, que tenemos que corregir y poner menos 1. ¿Se ve? Chicos, ¿alguna duda con esto? Profe, Sí. si vos ya sabés que en C va de 0 a 19, ¿por qué le pones jugador 1 menos 1? ¿Para saber que va de 0 a 19 o sí hay que ponérselo? ¿Dónde? 1 menos 1. Y dice jugador 1 menos 1. Sí. O sea, es como si vos dirías que Porque el archivo viene con los datos de los números de los jugadores desde el 1 hasta el 20. Sí. Eso así porque lo dice el enunciado. Fíjate acá, me dice, el número de participantes es un número comprendido entre 1 y 20. Pero yo al definir un arreglo de tamaño 20, los índices van de 0 a 19. Eso no lo puedo modificar porque se trabaja así. Entonces tengo que tener en cuenta ese corrimiento que hay. ¿Se entiende? No sé si respondí Sí. la pregunta. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, si vos acá lees, por ejemplo, si jugador 1 es 4, bueno, la posición con la que vas a trabajar es 3. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿Puede explicar la vuelta, profe? O sea, no entendí. bien. A ver, voy a volver al archivito. Entonces, vamos a hacer el dibujito de nuevo. Tenemos el arreglo P en C. Va de 0 a 19. Acá van a ir los puntajes del jugador 1. En la posición 1, la del Sí, jugador, entiendo. sí. No entiendo cómo lo pusiste en C. O sea, Ah, bueno, volvemos. Bueno, borro esto. Volvemos acá. En C, fíjate acá. Abro el archivo, digo, mientras no sea el fin de archivo, leo una línea. Leo ¿Sí? la primera línea, por ejemplo. Y leo esta línea. Sí. Entonces, el primer valor me queda en la variable jugador 1. Imagínate este 1. ¿Sí? En ¿Pero P1, cómo lees la línea siguiente después? Si no pusiste... porque esto termina, o sea, leo una línea, hago las modificaciones que necesito según los valores que leí. Cuando llega a esta llave, automáticamente se vuelve acá arriba y chequea. ¿Ya llegué al fin del archivo? Si llegué al fin del archivo, terminó la lectura. Si no, va a entrar acá y va a volver a leer otra línea. Así trabaja el while con la función FOF, que es mientras no llegue al fin de archivo, quiere decir esto. El no es el signo de exclamación
y FOF es una función que me indica si estoy en el fin de archivo o no. Entonces, todo esto de acá se lee mientras no esté en el fin de archivo. Mientras no esté en el fin de archivo, ¿qué hago? Leo una nueva línea y en función de los datos que leo, acomodo los valores. Está. ¿Sí? Y- ¿Alguna otra duda? Pero ¿y esos valores? ¿Y los Sí. valores cómo los acomodaste? Porque jugador 1 menos 1. Claro, porque fíjate, si yo leo el valor 1, perdón, el jugador 1, uy, ¿lo ven? Hola, ahí está, pues se perdió la conexión. Si leo el jugador 1, los datos, el puntaje del jugador 1, los voy a tener guardado en la posición 0, porque es la primera posición que tengo en el arreglo. ¿Sí? O sea, sí. Después de leer la primera línea, vamos a ponerlo como comentario acá, lo que leemos de la primera línea. Después de leer la primera línea, jugador 1 vale 1. Puntaje 1 vale 0,5 ¿era? Sí. Sí. Jugador 2 es 2. Y puntaje 2 es 0,5. Eso es lo que acabo de leer con esto cuando leo la primera línea del archivo. ¿Sí? Y con esos valores, fíjate, ¿qué estoy haciendo con esta línea? Digo, en la posición P, jugador 1 menos 1, ¿qué valor es? Ah, el 0. 0. O sea, en P de 0, ¿qué escribo? Lo que tenía en P de 0 más P1. P en 0 estaba en 0, porque es la primera línea, no habíamos leído nada antes, y les voy a sumar 0,5. ¿Se ve? O sea, voy a dejar así, P de 0. Sí. Y para la otra, ¿qué me dice? Jugador 2 menos 1. Jugador 2 vale 2, entonces esto es P de 1. En P de 1 le voy a decir que agarre lo que tiene P de 1 y le sume 0,5. ¿Se ve ahora con los datos? Sí, sí, ahora entendí. Bien. Y así Esto sucesivamente es hasta que termine. Esto es leyendo la primera línea. Ahora, cuando leamos la segunda línea, ¿qué va a pasar? Jugador 1 va a ser 1, jugador 2 va a ser 3, el puntaje 1 va a ser 1,0 y el puntaje 2 va a ser 0. Y entonces, voy a trabajar otra vez con P de 0, pero voy a trabajar con P de 2. Porque el jugador 2 es 3 y el 3 está en el 2. ¿Se ve? Sí, y ahí ya armaste todos los puntajes de los Claro, jugadores. una vez que este while termina, que llega al fin de archivo, quiere decir que yo fui leyendo línea por línea y fui acumulando en la posición que le corresponde a cada jugador su puntaje. ¿Sí? Excelente. Bien. Bueno, los comentarios esos los voy a dejar. Para ver cómo van quedando los valores, lo que voy a hacer, voy a explicar ahora es imprimir tabla. ¿Sí? Imprimir tabla, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir los dos arreglos, el arreglo de números y el arreglo de puntajes. ¿Sí? No los voy a ordenar todavía según orden descendente. Voy a imprimir según los datos que leo del archivo para que controlemos que andan bien. Y lo voy a guardar los datos esos los voy a escribir en un archivo que se llama tabla.dat, que después lo voy a usar para el ranking. Entonces, fíjense, acá defino una subrutina, por eso digo que es void, imprimir tabla,
recibe los dos arreglos apareados, defino el i para ir recorriendo los dos arreglos, y la variable de tipo file para abrir el archivo que voy a escribir. Bueno, abro el archivo que voy a escribir de nombre tabla.dat, con W para decir que vamos a escribir, o sea, write. ¿Y qué hago con este for? Recorro desde la posición 0 hasta la posición 19, y en el archivo voy a escribir dos valores. El primer valor va a ser un entero, seguido de un valor real, y agrego un fin de línea. El entero que voy a escribir va a ser el número del jugador, y el segundo va a ser su puntaje. Una vez que termine de recorrer las 20 posiciones de los dos arreglos, cierro el archivo, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Voy a comentar esto. Y vamos a ejecutar acá. Fíjense, este algoritmo declara los dos arreglos de puntaje y de número de socios, llama a la subrutina carga, nosotros vamos a ingresar la opción 2 para la carga automática a partir del archivo, y voy a imprimir la tabla para ver qué pasa. ¿Qué me genera como datos a partir de este archivo acá? Voy a ejecutarlo. Fíjense, cuando lo ejecuto, la subrutina carga me da este mensaje. Presione 1 para la carga manual de datos, esto no está implementado, o sea que no la voy a elegir. 2 para la carga de datos desde el archivo torneos.dat. Entonces voy a elegir la opción 2. Aprieto Enter y termina. ¿Pero qué pasó? Se ejecutó la subrutina carga, carga llamó a carga automática abrió el archivo torneos.dat, fue recorriendo este archivo, me generó, o sea, me llenó los dos arreglos, y la subrutina imprimir tabla me generó este archivo. Y fíjense, me dice que el jugador 1 tiene un puntaje de 3, el jugador 2, 0,5, el jugador 3, 0, el jugador 4, 0, el jugador 5, 1, el jugador 6, 0,5, y a partir de los siguientes, todos me quedaron en 0 porque no aparecían en el archivo, ¿sí? Este es el archivito que se usó. Si chequean estos datos, estos valores de acá, era lo que habíamos calculado nosotros antes cuando hicimos el análisis del problema. ¿Sí? Habíamos dicho que el ganador iba a ser el jugador 1 con un puntaje de 3, seguido del jugador 5 con un puntaje de 1, y que después había un empate entre el tercero y cuarta posición con el jugador 2 y 6. ¿Se ve? Profe, ¿puedes repetir cómo hiciste para imprimir la tabla? Sí, vamos al código. Para imprimir la tabla, creé una subrutina que se llama imprimir tabla, que le paso los dos arreglos. El arreglo con los números de jugadores y el arreglo con los puntajes. Lo que hago es abrir un archivo en modo escritura, que llamo tabla.dat, que es el archivo que se me generó acá. ¿Y qué hago? Con este for recorro todas las posiciones de estos dos arreglos, o sea que van desde 0 hasta la posición 19, y hago fprintf. Le paso f, que es la variable que usé para abrirlo, y voy escribiendo %d para guardar el número del jugador, %f para guardar su puntaje, y el /n para que me escriba una línea abajo de la otra. Entonces, cuando termina este for, ¿qué hizo? Escribió una línea abajo de la otra de número de jugador con puntaje, que es lo que aparece acá. Número de jugador, puntaje, número de jugador, puntaje. Esto me lo hace el for. ¿Se ve? Bien, gracias. Sí, sí. Bien. Pero el enunciado nos pedía que no imprimamos así, porque esto está ordenado según el número de jugador. ¿Cómo nos pedía el enunciado que lo ordenemos?
por puesto de ranking. Por puesto de ranking, o sea que, bueno, el primero va a quedar en la primera posición, pero después en segundo lugar, ¿quién tiene que aparecer? El 5. El 5, ¿sí? Después el 2 y el 6 y después, bueno, todo el resto. Bueno, entonces, voy a comentar esta línea, porque no tenía que imprimir la tabla de esa manera, y voy a llamar a una subrutina que lo que va a hacer es ordenarme los dos arreglos de acuerdo al puntaje. El puntaje lo voy a ordenar de mayor a menor. Esa subrutina que me va a hacer el ordenamiento, la llamé tabla posiciones. Bueno, podría haberlo llamado ordenar. Vamos a llamarlo ordenar para que sea ordenar. Y voy a llamar. Más identificable. Sí, y acá ordenar. Ahí está, me gusta más así. Entonces, acá les puse como un comentario, para calcular la tabla de posiciones debemos ordenar los arreglos teniendo en cuenta los puntajes. Y acuérdense de manejar ambos arreglos juntos para no perder el número del socio. Entonces, acá en esta subrutina tenemos que ordenar. Para ordenar podemos usar cualquier algoritmo de ordenamiento que ustedes han visto. Yo acá, siguiendo el libro que ustedes usan, lo que hice fue implementar el método de la burbuja, teniendo la precaución de hacer las modificaciones de los índices, porque en el libro que ustedes tienen, los índices se manejan del 1 al tamaño del arreglo, porque son en pseudocódigo, y acá estamos trabajando en C, ¿sí? Entonces, lo que hice fue implementar el método de la burbuja siguiendo... Perdón, ¿por qué usaste la burbuja y no otro? No, en realidad pueden usar el que quieran. Ah, Cualquier eso, método que ustedes eso han no lo- visto. ¿Cómo? o sea, ¿hay alguna diferencia en usar un método u otro en ordenamientos? Entre selección, burbuja e inserción, en realidad la eficiencia es muy parecida, o sea, no, entre esos no. No sé si después vieron algún otro, pero ¿vieron alguno más con menos comparaciones? No, vimos esos tres métodos, burbuja, inserción o selección, y vimos también que los tres están en el mismo orden de comparaciones a realizar. Así que no hay una diferencia en cuanto a rendimiento, performance, que te permita elegir entre uno y otro. Sencillamente van a tener que conocerlos más o menos a todos y cuál implementen ustedes en el trabajo práctico o en el algoritmo que sea, es un poco más a gusto o al que mejor entiendan. Después hay otros, dijimos también que son por ahí más eficientes, Quicksort, por ejemplo, pero no lo vimos y el método y solamente lo comentamos. Bien, bueno, entonces como le comentaba, o sea, en realidad el que elijan, o sea, el que implementen acá lo pueden elegir ustedes, no hay uno, entre esos tres que tienen para elegir, no hay uno que sea mejor que otro en orden de magnitud, de comparación, así que yo implementé el burbuja, pero tranquilamente ustedes podrían haber hecho el de selección o el de inserción. Lo que sí consideré es acá que tienen que prestar atención, que es importante y cualquiera de los métodos que elijan van a tener que considerar, es que vamos a ordenar dos arreglos, pero en función de los datos de uno. Entonces, en cualquiera de los métodos de ordenación que ustedes vayan e implementen, dentro de los dos fors, porque siempre aparecen dos for, uno anidado dentro del otro, hay un if que es el que se considera para ver si hay que intercambiar elementos dentro del arreglo. Los datos que vamos a mirar para intercambiar o no son siempre los datos del arreglo P. ¿Por qué? Porque son los datos del puntaje, que son los que me interesa, es el arreglo que me interesa ordenar de mayor a menor. El otro arreglo, vamos a realizar exactamente los mismos cambios para mantener
la relación entre los dos arreglos, porque están apareados. Si yo cambio el puntaje del jugador 1 a la posición 5, voy a tener que cambiar el número del jugador 1 a la posición 5, ¿sí? O sea, tengo que hacer exactamente los mismos cambios en ambos arreglos, pero los cambios los decido en función del arreglo P. Por eso acá dentro del algoritmo, fíjense que aparece este if, ¿sí? Me dice, si el puntaje de la posición J es menor que el puntaje de la posición J más 1, ¿por qué hago esta comparación? Y porque yo lo quiero ordenar de mayor o menor. Entonces, si en una posición inferior tengo un puntaje menor, tengo que intercambiarlo, porque a mí me interesa que en la posición más chica tener un puntaje más grande. Entonces, en función de este if, hago un intercambio de puntajes entre esas dos posiciones, entre la J y la J más 1. Esto es porque estoy en el método de burbuja. Entonces, para hacer ese intercambio de puntajes, hago un intercambio circular que ustedes ya vieron. ¿Qué hago? Guardo en una variable auxiliar, le llamé auxiliar F y auxiliar I porque es de float y de entero, ¿sí? Nada más que por eso. Entonces, uso una variable auxiliar para guardar uno de los valores, en este caso el valor que está en la posición J. Una vez que tengo guardada en una variable auxiliar el valor que tengo en la posición J, sobrescribo esa casilla de la posición J con la posición J más 1. Y después, ¿qué hago? En la posición J más 1, escribo el valor que antiguamente tenía en la posición J, que lo guardé en la variable auxiliar, ¿sí? Entonces, con estas tres líneas, lo que hago es intercambiar los puntajes que tengo entre la posición J y la J más 1. Y como hice ese intercambio entre la posición J y la J más 1, tengo que acordarme que al mismo tiempo tengo que intercambiar los números de los jugadores. Entonces, tengo que cambiar el número de jugador de la posición J y el número de jugador de la posición J más 1. Entonces, ¿qué hago? Uso la variable auxiliar para enteros que definí, guardo el número de jugador que tengo en la posición J, bueno, y lo mismo. O sea, este intercambio que hago acá es similar a este otro, nada más que, bueno, esto es un puntaje y esto es el número de jugador. Entonces, una vez que termine de hacer todas las pasadas que me indican estos dos por anidados, cuando termine voy a tener los dos arreglos modificados, pero el P me va a quedar ordenado de mayor a menor. El otro, el de números, va a estar modificado de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en P. ¿Se entendió la idea de esta subrutina? No explico el método de burbuja porque eso ya lo vieron, ¿sí? Acá tienen la implementación. Este código, chicos, lo tienen en línea. Si quieren les paso, como la semana pasada, igualmente está todo en el mismo perfil Informática 1. ¿Sí? Fíjense, en Replit hay un perfil que se llama Informática 1 y todas las cosas que yo voy implementando quedan públicos para que ustedes los puedan consultar. ¿Sí? Bien, visto este algoritmo de ordenamiento, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos al algoritmo principal. Habíamos dicho que cargamos los datos, no vamos a imprimir la tabla como se carga, porque no me interesa eso. Lo que hago es, voy a ordenarla, llamando a la subrutina que acabo de definir de ordenamiento, que hace el ordenamiento, y ahora sí, imprimo la tabla para ver cómo quedó después de ese ordenamiento que se hace. Vuelvo a llamar entonces, vuelvo a correr. Me dice que ingrese 1 o 2. Elijo 2, hago Enter, y ahora voy a mirar cómo quedó el archivo tabla.dat. Fíjense, el jugador 1 con puntaje de 3 quedó en la primera posición, el jugador 5 con un puntaje de 1 quedó en la segunda posición,
el jugador 2 con 0,5 queda en la posición 3, el jugador 6 con un puntaje 0,5 queda en la posición 4, estos dos podrían haber aparecido invertidos, pero bueno, o sea, van a respetar el orden en el que aparecen, pero estos dos hay un empate. Y después todo el resto, fíjense que aparece en 0. Bueno, si quisiera hacer un torneo real, tendría que cargar en este archivo absolutamente todas las jugadas posibles entre todos los jugadores con los puntajes. ¿Mm? Bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a esta implementación? No. ¿No? Tengo una duda, pero es aparte. Sí, ¿de qué? Cuando vos en C definís un tipo de registro, Sí. se puede usar en todos lados, sería en el principal y en las subrutinas. Sí, porque en realidad cuando vos definís un tipo de registro, lo que haces es hacerlo acá afuera. Struct, Claro. por ejemplo, jugador. Y pues otra de las cosas que teníamos que hacer era hacerlo con arreglo de registros, que no vamos a llegar porque ya son las 9. Entonces ustedes definen el tipo de dato jugador acá y tendrían que definir int con el número, un campo, y un real que sea el puntaje. ¿Sí? Esto es un tipo de dato que lo definimos afuera de todas las subrutinas y afuera del algoritmo principal, y después podemos definir, si queremos, variables, por ejemplo, struct jugador, T de torneo, y hago esto, 20. Entonces, este es un tipo de dato nuevo que está acá afuera, que está disponible para cualquier subrutina o para el algoritmo principal. Y puedo definir variables, puedo hacer pasajes de parámetros con ese nuevo tipo de datos que definí. Bueno, todo lo que hice con los arreglos apareados lo podría hacer directamente usando este arreglo solito. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, sí, genial. Bien. Bueno, esto lo comento, por si lo quieren mirar después. Bien. Fer, ¿algo más? No, me parece que ya demos bastante demo.